Bueno, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 290. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Las estrofas del himno 290. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ver y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén, amén. Vamos a, antes de comenzar, poder tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, nos encomendamos a ti al poder abrir tu santa palabra. Que tu semilla pueda caer sobre nuestros corazones. Que podamos ser apercibidos con tus advertencias y tus testimonios. He aquí que nosotros recibimos tu exhortación y queremos aplicarlas en nuestra vida. Que sea un sí y un amén en cada una de tus iglesias, que tú levantaste y que nos haces libres en esta angustia, en este pecado. Por eso, Señor, que acudimos y queremos asirnos de tu mano mediante la sangre expiatoria de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y en Él te pedimos todos estos dones. En el nombre de Jesús. Amén. Un gusto poder estar saludándolos a cada uno de ustedes y poder encontrarnos en esta semana, una semana de oración especial para poder consagrarnos a Dios en estos tiempos en que estamos viviendo, poder meditar en su palabra. Siempre es bueno cada reunión que se haga en el nombre de Dios. Y cuando nombramos el bello nombre de Cristo Jesús, que cada alma pueda doblar sus rodillas ante quien nos salvó y nos creó. Así que vamos entonces a poder seguir con este estudio que comenzamos ayer en cuanto a esta serie llamada Los 7 Seños de Dios. Y ayer estuvimos tocando la introducción a estos seños de Dios. Y también estuvimos tocando, por cierto, también el primer seño. Hoy vamos a entrar ya de lleno al segundo seño de Dios. Así que vamos a buscar entonces en nuestra Biblia el libro de Oseas, capítulo 4, verso 1 en adelante. Oí palabra de Jehová, e hijos de Israel,
Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Allí podemos ver en una versión, en la versión tan conocida de King James, hablando sobre Oseas 4:1, dice, Dios tiene controversia con su pueblo, puesto que en su pueblo no hay conocimiento. Allí tenemos remarcado que también no hay misericordia y no se encuentra la verdad. Esas tres cosas principales que deberían haber en la iglesia carecen y no están. Por eso que Dios tiene esa controversia con su pueblo. Versículo 2 sigue diciendo del capítulo 4, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, esto sí es lo que prevalece en las iglesias. Homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirá. Sí, versículo 4 dice, ciertamente que el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y al entrar ya en este segundo sello, vamos antes poder leer algunas citas para compartir con ustedes, antes de poder ya entrar de lleno. Y esto lo encontramos en el libro Primeros Escritos, allí en la página 76 del libro Primeros Escritos. Y dice, cuando el Señor comenzó a darme mensaje para que los comunique a su pueblo, me resultaba difícil declararlos y a menudo los suavizaba tanto como me fuese posible por temor a agraviar a alguno. Allí Ellen White relata en sus primeros comienzos, y recordamos nosotros que era ella muy joven cuando Dios la llamó al ministerio profético para que ella pueda brindar al pueblo los mensajes que Dios le daba mediante su Santo Espíritu. Entonces, en ese tiempo nos situamos. En ese tiempo ella recibió esta visión. Y entonces dice que el Señor comenzó a darme mensajes para que lo comunicase a su pueblo. Y ella dice, me resultaba difícil declararlo. Y a menudo yo lo suavizaba, tanto como me fuese posible, por temor de agraviar a alguno. Fue para mí una gran prueba presentar los mensajes como el Señor me los daba. No me parecía estar obrando con infidelidad. A ella no le parecía que había pecado en esto y el peligro que encerraba una conducta tal, hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Y Jesús dice, me miró con su ceño y desvió su rostro de mí. Interesante la visión que Ellen White recibe. Interesante por qué recibe esa visión. Punto número 1, el Señor le da un mensaje. Punto número 2, ella suaviza el mensaje. Punto número 3, a ella no le parece que está mal. A ella no le parece que hay pecado en esto. No me parecía estar obrando con tanta infidelidad y no vi el pecado, dice. Hasta que vi en visión. Y entonces en la presencia del Señor Jesús me miró con ceño y desvió su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Claro, imagínense ustedes el Señor Jesús mirando con su ceño fruncido. Caí sobre mi rostro y delante de él, pero yo no tenía fuerzas para pronunciar una palabra. ¡Oh, cuánto anhelaba verme protegida y ocultada de ese terrible ceño! Pude entonces comprender en cierto grado cuáles serán
los sentimientos de los perdidos cuando digan a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, dice Primeros Escritos, y nombra un pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el conflicto de los siglos pueden ustedes buscar, pueden encontrar esta parte donde ella narra que muchas de las personas que cuando vean la venida de Jesús y digan que los montes y las peñas puedan esconderlo del rostro de Jesús que ahora vendrá en gloria, porque muchos de ellos habrán sido falsos maestros. Muchos de ellos no han querido dar el mensaje que Dios les pidió que deban dar. Con su nota tónica, no deben bajar el mensaje, no se debe suavizar el mensaje. El contexto de esta visión es eso. Sigo leyendo. Al rato un ángel me ordenó que me levantase y difícilmente puede describirse la escena que vieron mis ojos. Me fue presentada una compañía que tenían todos los cabellos desgreñados, despeinados, las vestiduras desgarradas, sucias, y cuyos rostros eran un cuadro vivo de la desesperación y horror. Se me acercaron y quitándose sus vestiduras, las refregaron contra las mías. Miré mis ropas y vi que estaban manchadas de sangre. Y esa sangre estaba horadada. Nuevamente caí como muerta a los pies de mi ángel acompañante. No podía invocar una sola excusa. Mi lengua se negaba a hablar. Y yo anhelaba estar lejos, en un lugar tan santo. Y el ángel volvió a ponerme de pie y dijo, esto no es tu caso ahora. Pero esta cena pasó delante de ti, para que tú sepas, para hacerte saber cuál será tu situación si dejas de declarar a otro lo que el Señor te ha revelado. Pero si eres fiel hasta el fin, comerás del árbol de la vida, beberás del agua del río de la vida. Tendrás que sufrir mucho, le decía a una joven Elena White, pero te basta la gracia de Dios. Entonces estuve dispuesta a hacer todo lo que el Señor requiriese de mí a fin de tener su aprobación y no sentir el peso de su terrible ceño. Al comienzo, cuando era joven, cuando no tenía experiencia, ella trataba de suavizar, trataba de mutilar el mensaje y el Señor le dio una visión que le bastó y le sobró hasta casi sus 90 años para nunca más poder alivianar el mensaje que Dios da, sacar, mutilar. No se puede hacer eso. Si usted está dedicado a pregonar la verdad, no puede quitar las partes que el Señor ha hablado. Hermano, dedíquese a hacer otra cosa. Venda otra cosa, pero no para llevar el mensaje de Dios. Se me ha acusado con frecuencia y falsamente de enseñar opiniones peculiares propias del espiritismo. He visto a menudo que la opinión espiritista quitaba toda la gloria del cielo y que en muchos ánimos el trono de David y la hermosa persona de Jesús han sido consumidos por el fuego del espiritismo. He visto que algunos han sido engañados y sumidos en este error. Serán puestos bajo la luz de la verdad. Pero a ellos les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañoso del espiritismo. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios sea la regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días. No para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. Pablo perseguía
al pueblo de Dios, pero Dios tuvo que aparecerse y humillarlo en el polvo de la tierra para que comprenda cuál es el mensaje de la verdad presente que debía dar al pueblo. Y si el pueblo no quería escuchar, pues hay más pueblo en otro lado, porque el pueblo está afuera. Lo mismo Ellen White, una inexperta Ellen White, una joven Ellen White que quería suavizar el mensaje, y Dios le mostró una visión donde el mismo Jesús mostraba y denotaba su seño. Eso le sirvió. Ahora nosotros en la actualidad, con el peso de la historia sobre nuestros hombros, con el mensaje precioso que Dios da, y nosotros nos atrevemos a querer quitar la verdad del mensaje, a ocultar cierta parte, a mutilarlo. La palabra de Dios dice, no debe quitarse, no debe agregarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la regla de todo cristiano. Claro que debe ser la regla de todo cristiano. Por esto dice la cita del Espíritu Profecía, seremos juzgados. Ahí no dice que nosotros vamos a ser juzgados por un manual de iglesia. Ahí no dice que nosotros vamos a ser juzgados por un comité, por una junta. Cuidado, mi querido hermano. Una cosa es lo que dice la palabra de Dios. Por eso este segundo sello habla de un escrito está. Y el escrito está, no es lo que escribió una persona, es lo que Dios inspiró a santos varones impíos para que nosotros podamos tenerlo hoy en la actualidad. Y mire que en esa época yo no sé si había la cantidad de libros y Biblias que hoy en día pasan por las casas impresoras y salen. Y cómo esas máquinas escupen Biblias impresas para que la gente tenga. A veces en las casas hay 2, 3 Biblias, 4 de varias versiones. Y yo creo que en esa época no había tantas Biblias, pero a veces la gente era más piadosa. Por eso que no hay que suavizar el mensaje. Un escrito está a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Dice, y el tan conocido Isaías 8:20. Pero no porque tú te lo sepas de memoria, significa que ya está bien. No solamente por repetirlo, no solamente por leerlo. Isaías 8:20 dice esto. No. Hermano, porque hay muchos, ayer estuvimos hablando, hay muchos que dicen a la ley y al testimonio, pero su vida no condice con lo que dice, no condice con lo que dice la Escritura. Así que, hermano, no vamos a colocar otros libros que estén fuera de la Escritura. Esto es muy interesante. Sino el peso del sello de Jesús va a estar sobre el pueblo. Y especialmente sobre ti, si menguas el mensaje. La Biblia es el gran libro de la educación. Y no obstante se la lee y se la practica en todo el pueblo de Dios. No dice la cita eso. Se la lee y se la practica poco. Ojalá que todos procuraran superarse, todos los que puedan mejorando sus oportunidades hasta el máximo de su habilidad, poniéndose usar cada poder que Dios le haya dado, no simplemente para hacer progresar sus asuntos temporales. Y ahí está muy claro, hermano, cuántos de nosotros queremos y progresamos en las cosas temporales y en las espirituales no hay progreso, no hay ampliación, no hay un plan a seguir. Hay muchos hermanos que ni saben cuál es su plan evangélico para el mes que viene. No sabemos eso, no programamos. Para las cosas temporales somos rápidos. Para las cosas temporales sí que no nos cansamos. Para las cosas temporales no tenemos sueño. Pero para las cosas de Dios, ahí hay sueño, ahí hay limitaciones. No hay un escrito está. Ahora, la cita dice en el libro La voz, su educación y uso correcto, y yo aconsejo al pueblo que pueda comprar este libro. Y yo no sé por qué la mayoría no conocen este libro. Y no solo de conocerlo, sino poder estudiar este libro, porque ayuda a usar uno de los dones más preciosos que la gracia puede dar del Señor, que es el uso de la voz.
Y ahí podemos entender que nosotros no leemos la Biblia. Muy pocos conocen la Biblia. Muy pocos leen. Hay muchas citas en el espíritu de profecía. Hay muchas citas, hermano. Puede usted buscar en el internet, puede buscar en los escritos del lenguaje. Hay muchas citas hablando de que el pueblo no lee la Biblia. El pueblo poco conoce la Biblia. Se practica muy poco. Es lo que dice la cita. No simplemente para hacer, dice, progresar sus asuntos temporales, sino para hacer avanzar sus intereses espirituales. Pero nosotros dijimos a la ley y al testimonio. El testimonio, hermano. Los libros del espíritu de profecía. Estos libritos que algunos lo conocen y ya con el pasar de los años yo he visto el cambio en mi iglesia. Y ya los jóvenes casi no conocen estos libros, ni son lectores de estos libros. Los libros del espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. No, que yo, ¿cuántos hay? Yo he escuchado, hermano, y por años, no por meses ni días. Yo he escuchado por años que los que más se oponen a los testimonios es el mismo pueblo de Dios. Ellos fueron los depositarios de estos diamantes que el Señor dejó para su pueblo. Y no los leen, no los viven. Allí vamos a leer una parte muy interesante en este libro específicamente, Eventos de los Últimos Días. Y hermanos, yo recomiendo que tengan este libro para tocar varias facetas. Eventos de los Últimos Días, página 213. Mire lo que dice allí. Página 213. En las iglesias, comienza diciendo la cita. ¿Qué iglesia? Las iglesias adventistas del séptimo día. ¿Usted está hablando de las iglesias adventistas, pastor? Sí, yo estoy hablando de la iglesia adventista, por si no estamos enterados. Habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Mira que Dios tiene algo contra su pueblo. Lo hemos leído en Oseas capítulo 4 y 1, que Jehová contiende con su pueblo. Ellos no abren la puerta de su corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Y esto, hermano, cuando yo leo esto, sí, me está llevando al libro de Apocalipsis. Y allí, en el libro de Apocalipsis, un capítulo también muy conocido, capítulo 18, el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 1, justamente nombra, porque aquí vuelvo a repetir, dice, en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, aquí dice, en Apocalipsis 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Quién es este ángel? Por cierto, así por pasada, este ángel viene del capítulo 14, donde a partir del versículo 6 dice, y vi volar por medio del cielo otro ángel. Y luego en el versículo 8 dice, otro ángel. Y en el versículo 9 le siguió otro tercer ángel. Pero aquí, en el capítulo 18, continúa otro ángel. En el capítulo 14 venía hablando de otro ángel, en cuanto al contexto del mensaje del tercer ángel. Y este es denominado en el capítulo 18, otro ángel, pero tenía un poder mucho más grande, pues su gloria iluminó toda la tierra.
Este es el mensaje del cuarto ángel. En ese contexto estamos situados, en ese contexto estamos leyendo la gloria y el poder que ilumina ese mensaje del cuarto ángel, que es la lluvia tardía. Va a iluminar. Entonces dice que la misma iglesia adventista del séptimo día verán algo en su ceguera. Considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, son hombres de mentes estrechas. Se opondrán a la obra. ¿A qué obra? ¿A qué obra, le pregunto? A la obra del mensaje del cuarto ángel. Porque dicen, no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Bueno, aquí nos explica que los años no valen. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Ahí no está hablando de saber, ahí está hablando del que camina en la gloria del tercer ángel. Si el mensaje del tercer ángel dice, salid, nosotros tenemos que salir. No es que el mensaje del tercer ángel dice que yo debo salir, pero yo no salí. ¡No sirve! Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que ilumina la tierra con su gloria. Miren ustedes, hermanos, no lo va a decir el católico, no lo va a decir el bautista, no lo va a decir el testigo de Jehová. El que va a decir eso son los mismos adventistas del séptimo día. Y por cierto, lo voy a volver a repetir, porque en la cita decía, en las iglesias adventistas del séptimo día, por si acaso. Esta es la página 213. Estamos leyendo de la 213. No sé por qué se apagó ahí. Se tocó acá abajo. Sí. Acá estoy. La mayoría de los adventistas rechazarán la amonestación. Sigue diciendo en la página 214. Estábamos leyendo la 214. Muchos de los que oigan el mensaje. ¿Y cuánto es mucho? Muchos son muchos, hermano. No son los pocos. La inmensa mayoría no creerán la solemne amonestación. Muchos nuevamente serán hallados. Y hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia que repite, para que no se nos olvide, porque nos vamos a olvidar. Porque recuerden que ustedes que cuando Dios habla en los mandamientos, y no tendrás dioses ajenos, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, pero cuando llega el cuarto mandamiento dice, acordarte porque la gente se olvida. Bueno, aquí está nombrando y repitiendo, porque ese lenguaje sirve para que no nos olvidemos. Muchos no creerán en la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son prueba de su carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. ¿Cómo serán llamados? Fanáticos. ¿Quiénes? Los siervos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de siervo de Dios? Los siervos de Dios que busquen, que pregonen, que sean iluminados con el mensaje del cuarto ángel. Cuidado. Estos serán llamados fanáticos. Y los pastores, yo no sé cómo lo va a llamar usted, los pastores aconsejarán al pueblo a no escucharlo. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres los oyeran o no. Y hoy en día, estos pastores, contexto de la iglesia adventista, no estoy agregando, no estoy sumando, es lo que dice ahí, hermano. Estos pastores de la iglesia adventista van a aconsejar al pueblo a no escucharlo, a no ir a sus reuniones. Yo entiendo eso, hermano. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres los oyeran o no. Ellos aconsejan, o sea, ellos tienen ese poder de decirle a usted, no vaya a escucharlo, no vaya a sus reuniones. Pero a ellos, ¿quién les dice nada? Cuando hoy en la actualidad
2020. Ellos están en las casas sentados. Ellos no saben lo que es visitar a los miembros en los hogares. Hace poquito tiempo una hermana me decía, nadie me viene a visitar. El pastor ni le conocemos la cara. Bueno, debe ser que el pastor posiblemente es nuevo. Sí es nuevo, pero llegó en enero del 2020. No sé cuánto nuevo, hermano. No pasó nunca por mi hogar. Ni le conocemos la cara. Tal vez hay que verle la foto, el perfil en Facebook para conocer a ver cómo el pastor. Porque no nos quiere visitar. Y me acuerdo muy atentamente que la hermana le decía, hablando con ese pastor, le decía, pastor, pero venga a visitarme. Y él le decía, no, pero hermana, no ve el tema del COVID, no ve la pandemia que estamos pasando. Sí, pero hermana, pastor, discúlpeme, pero no sea flojo, venga a visitarnos. Es que yo tengo que cuidar a mi esposa y a mis niñas, decía él. Ah, esos pastores que aconsejan a no ir a escuchar la verdad, ni tampoco quieren predicar la verdad. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría no le prestará atención. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, con sus rostros dustos, enojados, airándose al ver que se pone en duda su autoridad. ¿Qué autoridad? Claro, hermano, los fariseos, ellos querían ser amos, ellos querían ser capataces, ellos querían gobernar al laico. Lo mismo vuelve a pasar hoy. Hoy hay estos fariseos de antaño, son los mismos que están hoy en día. Y esos fariseos, el espíritu de profecía dice, son los pastores. Porque ellos se enojan al ponerse en duda su autoridad. Claro, ya nadie quiere ser siervo. Denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que proclaman. Así que, hermano, no me diga a la ley y al testimonio si van a estar persiguiendo a sus mismos hermanos. No me digan a la ley y al testimonio si ustedes están suavizando el mensaje. No me diga a la ley y al testimonio si no están dando el mensaje. No me diga a la ley y al testimonio si no están visitando a los hermanos. ¿Cuántos hermanos de la iglesia conocemos? ¿Cuántos estamos yendo a buscar? En una semana, ¿cuántos hermanos nuevos conocimos? ¿A cuántos le estamos dando estudios bíblicos? No pasa eso, hermanos, hoy en día. Sigo leyendo. Que incitarán a las multitudes dadas al pecado. ¿Quiénes? Los pastores les van a hablar a los impíos, no para darle estudios, sino para decir que vayan, injurien y persigan a los que proclaman, ¿el qué? Un escrito está. Eso es lo que yo entiendo, hermano. Yo no sé si me levanté mal este día o tengo fiebre, no sé si lo estoy entendiendo mal. Multitudes van a responder al llamado. Muchas almas diseminadas en todas las congregaciones de la iglesia. Y amén, porque el Señor tiene mucho pueblo, pero el pueblo está afuera, no está dentro. Que responderán al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas como Lot salió presurosa de Sodoma. Hermano, constantemente yo leo esto y es salir, salir, salir. Habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. ¿Y cuál es la última prueba? ¿Cuál es la última prueba? Pastor, estamos viviendo la última prueba, la de la pandemia, la del COVID. Esa no es la prueba. Pero aún como esta no es la prueba, muchos están atemorizados. Atemorizadas por la pandemia. Aquí dice que ese ejército de creyentes que tengan la verdad presente van a soportar como una roca la última prueba. Y yo a veces para testear tiro a ver si el hermano sabe qué es la prueba, porque el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, dice cuál es la prueba. Lo voy a leer
pequeñita cápsula, hermano, porque no es el tema. El Señor me ha mostrado en el mismo libro definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba. Sí, pero no me dijo cuál es la prueba. Espere, yo no terminé. Cuando termina de hablar esa cita, tiene un numerito. Abajo de la página dice, ver capítulo anterior. Yo estoy leyendo el capítulo 16 de Evento de los Últimos Días. Ver capítulo anterior donde se muestra que la gran prueba para el pueblo de Dios es... Búsquelo, hermano, búsquelo. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia de Francisquito, hermano. Ahí van a salir también, cuyo celo excederá en mucho a los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Cuando estas personas vengan de afuera, su celo va a exceder a las que están sentadas sin hacer nada para proclamar la verdad. Yo no creo. Bueno, bien, yo acepto que no crea. Pero si la mensajera del Señor es la mensajera del Señor, si ella habla con un escrito está, esto se va a cumplir. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Por eso que la iglesia adventista del séptimo día cree en un escrito está. Nosotros tenemos como regla la palabra de Dios. Y allí pasamos a Evento de los Últimos Días. Ahora sí, a la página 181. Espere que no terminé, recién estoy comenzando. Página 181. Cuidado, hermano, esto es como agarrar una papa caliente, ¿vio? ¿Sí? Página 181. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día, otra vez, dale con los adventistas. Hermano, yo estoy leyendo, ¿sí? Mira, yo le voy a mostrar ahí. ¿Se ve en la cámara? Sí, se ve. Ya está. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero van a abandonar su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás. ¿Va a haber otro? No, este es el último. Se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza que tiene el pueblo de Dios en el testimonio verdadero. El testimonio verdadero. Satanás quiere destruir, quiere minar esa confianza del pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo, el pequeño remanente. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Ay, queridos hermanos, esperen. Ahora me acordé que hay otra cita en otro libro. Esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar que se vaya leudando, ¿sí? Esto que se hinche como un pan bien grande. Y ahora vamos a tomar el otro libro, que tampoco es muy conocido. Testimonio para pastores. ¿Sí? Testimonio para pastores, ¿sí? Para ministros. Voy a leer en la página 475. Página 475. Deme un segundo. Dice, allí vamos a leer, ahí tenemos, también tendré incrédulo. Página 475. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia.
¿Qué mensaje el Señor envía a su iglesia? Sigo leyendo ahora, que está bien laudado esto. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo, los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Sigo leyendo, mire, esto está hermoso, hermano. Él quiere manifestar dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera, y si es de leer, es la Biblia, a la ley, ¿y qué más? Al testimonio, leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos, dice Satanás, pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes en nuestra fila. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que dominemos ahora completamente. Y allí sigue diciendo Satanás, debemos producir distracción, causar división, debemos destruir su preocupación por la salvación de su propia alma e inducirlos a criticar, juzgar, a acusarse, a condenarse mutuamente, a albergar egoísmo, enemistad, odio. Por eso pecado Dios nos arrojó a nosotros de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Y por cierto, yo estoy leyendo del capítulo Las trampas de Satanás, este pequeño párrafo. En cuanto Ellen White vio en la visión una reunión, un concilio de Satanás. Y ese concilio tenía que ver con el fin del tiempo de gracia. Y cómo ese plan se está usando en la actualidad. Y ese era el plan que ella vio y escuchó. Déjeme decirle que esta visión de ese concilio se encuentra en otro libro del Espíritu de Profecía donde está un poco más ampliado y tiene otro título, pero va a tener que buscar los libritos bien antiguos porque en los libros actuales la visión ampliada no se encuentra. Hasta, mire, le tiro de tarea. Allí especifica las trampas que tiene Satanás y cuántas trampas tiene. En total son 65 trampas, pero no lo va a encontrar en los nuevos libros. Vamos a dejar esto por un instante. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición y después la duda hacia la Sagrada Escritura y luego la marcha descendente. ¿En qué no van a creer? No van a creer en los testimonios, luego no van a creer en los pilares, luego no van a creer en la Santa Escritura y luego se van a ir al mundo. Listo. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla ahora sus esfuerzos, porque no es carne, no es sangre, hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Así que, querido hermano, no me vengan a decir a la ley y al testimonio si no están aceptando los libros del Espíritu de Profecía. ¿Cuántos por muchos años, hermanos, yo he escuchado, yo solamente la Biblia, no necesito los libros de Ellen White? Y nosotros decimos, era la ley y el testimonio. Ya no los quieren estos libritos, ni el color ya les gusta cuando salían allí como pan caliente de las impresoras pías que había antes. Hoy en día ya
les molesta el espíritu de profecía. Y eso que los imprimen. Les molesta a los pastores poder que el pueblo tenga estos libros. Les molesta a los líderes. A esos líderes les molesta que estos libros se difundan entre el pueblo. Y hasta hay libros que ni se consiguen, hermano. Este libro, capaz, tal vez tenga que sacarle una foto, testimonios para pastores, porque ya no lo va a encontrar. Ya les molesta al pueblo. El pueblo no quiere escuchar, les molesta el color, les molesta lo que dice. Hoy en día, tal vez, mi querido hermano, encuentre el conflicto de los siglos. ¿Cuántas páginas tiene el conflicto? Como 800 páginas. Y no sé, tal vez encuentre el conflicto de los siglos de 20 páginas, porque lo están mutilando a los libros. Ya sacan cualquier cosa. Y la gente, como no está afianzada en la escritura, que ni lee los libros del Espíritu de Profecía, apenas en su escritorio tendrán el deseado, el camino a Cristo, y no tienen más, hermano. Como si fuera que uno dice, bueno, lo demás no sirve. No hace falta que yo tenga todo. Allí quiere llevar Satanás. Allí nos quiere llevar a descreer los testimonios. Y dice, en el conflicto de los siglos, dice, si usted hubiese hecho de la palabra de Dios su estudio con un deseo para alcanzar el estandarte de la Biblia, no se habría necesitado los testimonios. Así que, hermano, si usted dice, solamente la Biblia me basta para estudiar, usted es un mentiroso. Déjeme decírselo así, porque esa cita me da permiso para decirle eso. Es porque usted se ha descuidado de informarse sobre el libro inspirado de Dios. El que ha buscado alcanzarlo por testimonios simples, directos, llamando su atención a las palabras de inspiración. Que se había descuidado de obedecer y urgiéndole a modelar su vida en conformidad con las enseñanzas puras y elevadas. Lo que quiere decir la cita es que el espíritu de profecía trata de modelar su vida a la conformidad de las enseñanzas. Esto lo va a llevar a la escritura, pero como no se lee esto y no se lee esto, el hombre queda en un caso desesperante cuando se está cerrando el tiempo de gracia. Seguimos otra cita más. Algunos profesos cristianos, aceptan ciertas porciones de los testimonios como mensaje de Dios, pero rechazan otros. Condenan sus costumbres favoritas, claro, como les dice lo que están haciendo mal. Tales personas trabajan para su mengua y la de la iglesia. Es todo de punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Seguimos. Esta carta, hermano, es terrible, esta carta escrita en 1906, la carta 391. Escuchen lo que dice. Las preguntas suscitadas concernientes a la manipulación de los escritos del lenguaje y a la influencia de Willie White sobre los testimonios. Uno de sus hijos afligían al lenguaje, particularmente aquellas acusaciones que estaban vinculadas con declaraciones descuidadas hechas por James Epsom White, que también era su hijo. Los dos hijos de Jaime y Ellen White eran muy diferentes en personalidad y carácter. El más joven, que era William, era juicioso, calmo, leal a los testimonios, confiable y dotado con aptitudes como para dirigir. Pero el hijo mayor, Epsom White, aunque era talentoso, creativo y un buen autor, era inestable. Pobre administrador de las finanzas. Ay, si Epsom White de joven le daba dolor de cabeza a pobre Elenita. ¿Cuántas veces derrochaba el dinero en comprarse a veces trajes un poco lujosos? Y eso le hacía doler la cabeza a la madre. Y debido a que su hermano y los dirigentes de la iglesia no podían respaldar, y respaldaban todos sus negocios que él tenía, pero sus negocios eran arriesgados, criticaba mucho, a veces le daba poca importancia a los testimonios de su madre dirigidos a él desde sus primeros años. No se crean que porque ella era la mensajera del Señor fue todo más aplanado, no. Y tuvo mucho que lidiar con su hijo. Cuando él estuvo plenamente consagrado a Dios, hizo una obra notable, dice la cita. Pero acuérdense que cuando él hizo su obra notable con las personas de color allí en el sur de los Estados Unidos,
Él ya tenía 44 años. Pero cuando él era joven se fue al mundo. No quiso saber nada, ni de la mensajera ni de los testimonios. Y Ellen White cada vez le escribía cartas, ¿sí? Le mandaba a Edson White y Edson White, tiki, lo guardaba allí. No le prestaba atención. Y eso que era su hijo. Hasta que un día recibió una visión. Y esa visión hizo que su pluma se moviera. Y al trazar las líneas de esa carta, yo creo que habrá sido la carta más emotiva que jamás salió de la pluma inspirada, porque el caso era su hijo. Y en una de esas visiones ella vio que su hijo estaba frente a la costa y venía una ola gigantesca que se lo iba a tragar. Y ella en la visión gritaba, dándole advertencia a su hijo, pero su hijo no escuchaba. Y ella veía el peligro. Le escribió, se lo mandó. ¿Cómo habrá sido, hermanos, que el Espíritu Santo motivó a esa madre doliente por su hijo? Que cuando Edson White leyó esa carta, diciéndole la visión que ella había visto, que el agua se lo iba a tragar, el que no creía en los testimonios, Edson White, ahora creyó. Se encontró con su madre. Madre, perdóname, le dijo. Y luego que le dijo esas palabras, le dijo, quiero trabajar en la obra. Imagínense, hermano, los ojos de Ellen White al escuchar eso de su hijo. Quiero trabajar en la obra, ¿sí? Sí, yo creo que habrá asentido con la cabeza de Ellen White. Y es más, le dijo, voy a ir a trabajar con los negritos del sur. Y allí fue que él hizo una gran obra allá en el sur de los Estados Unidos. Pero eso es otra historia, hermano. Debido a que el hijo de Jaime y Ellen White, Edson White, podían pedir dinero prestado principalmente de los adventistas para apoyar sus diversos proyectos, muchos de los cuales fracasaban. Vez tras vez su madre y su hermano acudieron para ayudarle en sus finanzas personales, pero cuando se derrumbaban diversos proyectos que él había hecho, y que se le había advertido, cuando la madre encontró que no podía apoyarlo indefinidamente en estos proyectos, su hermano trató de aconsejarlo. A su vez tomó la posición de William, que él estaba ejerciendo influencia sobre... Mire lo que llegó a pensar, que estaba ejerciendo influencia sobre su madre. Entre sus amigos personales y en alrededor de Battle Creek había una cantidad que estaban expresando las insinuaciones ahora de este mastodonte de Dr. Kellogg, que en visiones Dr. Kellogg luego se lo compara con un gran iceberg, de que Elenita White estaba siendo influenciada por su hijo William. Miren lo que llegaron a decir, el hijo le está manejando la pluma para que escriba esos testimonios. Miren lo que llegaron a decir, fue fácil para Edson unirse. Dijo algunas cosas desafortunadas que fueron rápidamente recogidas y viniendo del propio hijo de Ellen White. Todas la criticaban y ella aguantaba. Pero yo no sé si estaba preparado cuando escuchó que Edson White se había unido en la crítica con el doctor Harvey Kellogg. Aprovechada, finalmente, por doloroso que fuese, Ellen White tuvo que intervenir y dejar las cosas bien claras. Ahí fue cuando se puso los pantalones de Edson White, de Jaime White, perdón. Ahí se puso los pantalones de su esposo y le escribió una carta a Edson de 6 páginas, hermano, terminando con esta firme declaración. Escuchen. Tu posición, dice Ellen White, es un asunto penoso para tu madre y desgasta la vida de tu hermano. Tendré que hablar, dice Ellen White. No puedo y no toleraré que recaigan críticas sobre la causa de Dios y sobre mi obra que Dios me la ha dado para hacer. Debido a tu declaración de que él, Willie, manipulaba mis escritos, es una falsedad. Pero ¿qué acusación es esta? Ni un alma manipula mis escritos. Mis queridos hermanos, la historia se vuelve a repetir. Hoy en día también se usa los mismos acertos para criticar
Los testimonios de Ellen White, que vino tal persona y adulteró este pasaje, vino esta otra persona, otro menganito y tocó otra cita, y así vamos descreyendo y descreyendo y descreyendo. Cuando Ellen White dijo en vida en el año 1906, porque no era que no entendía, estaba bien cuerda, y ella entendía y dijo: nadie manipula los escritos, porque es Dios el que está en la pluma. Mi querido hermano, hoy en día también, cuidado de esos que este pasaje sí, este no es inspirado, este sí, este no. El pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de estos falsos maestros. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia. A la ley. Y el testimonio no quieren. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mar actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se va a desplegar pronto ante nosotros. ¿Cuál es el último engaño, hermanos? A ver, ¿cuál es el último engaño? La aparición de Satanás. No, pero lo que hemos leído, hermano, vamos a situarnos en el lugar. ¿Cuál es el último engaño? El último engaño, página 218, será contra los testimonios. Quieren hacerlos desaparecer. Josué, capítulo 24. Vamos a buscar allí Josué, capítulo 24 y verso 15. Josué, nos dice la Escritura, cuando Josué fue llamado a poder guiar el pueblo que guiaba Moisés, puesto que su caudillo era Dios mismo. Y allí dice 24, no, estoy mal, estoy aquí en Deuteronomio, era Josué. (24:15) Ahora sí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serví, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea el anhelo de cada uno de nosotros, poder servir no solo nosotros, sino nuestro hogar. Pero muchos dicen, los testimonios hablan muy duro. Y como no, a veces no pueden derribar, y aunque terminan odiando estos libros, se tiran con los mensajeros que Dios ha puesto, ¿sí? Y entonces dicen: no me juzgue. Leemos un pasaje: no me juzgue. Yo tendré mi posibilidad, mi tiempo en que voy a estar delante de Dios, y Dios me va a hablar, y yo voy a tener la posibilidad, cuando Él me diga, bueno, hiciste esto mal, entonces yo voy a poder presentar mi caso con Él. Le voy a explicar por qué yo hice este mal. Porque, hermano, yo he escuchado muchos que dicen: yo sé que estoy mal, pero que Dios me perdone. ¿Cómo? Sí, que yo sé que estoy haciendo mal, pero que Dios me perdone, igualmente lo vamos a hacer. Así he escuchado, hermano, no es que me parece, lo escuché con esta oreja y con esta. No me juzgue. Muchos creen que van a tener esa posibilidad de hablar con Dios cuando sea el juicio. El juicio es hoy. El juicio comenzó ya hace muchos años. Lleva más de 120 años que el juicio comenzó. ¿De qué tiempo me está hablando? ¿A quién le va a hablar? ¿Le va a hablar al juez? El juez es Cristo. ¿Le va a hablar al abogado? El abogado es Cristo. ¿Le va a hablar al testigo? El testigo es Cristo. ¿A quién le va a hablar? ¿En qué momento le va a hablar? Si el juicio ya comenzó. Cuando Cristo venga, será la obra retributiva del juicio punitivo. ¿En qué momento? No me juzgue. Esto es importante, hermano. Hay un libro, Discurso Maestro
de Jesucristo, que lo tenemos por aquí, en la página 105, es importante lo que vamos a leer. Esto es importante y lo resaltamos. Página 105, página 106. Anote, marque, resalte con color, grábeselo en la memoria, saque fotocopia, saque fotos, haga lo que sea, hermano, pero trate de apartar esta cita para un estudio luego más adelante. Dice, allí aparece Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es importante, pero ¿qué quería decir Jesús con eso? ¿Que nadie puede reprochar a nadie? ¿Eso quería decir? ¿Que nadie puede llamar la atención a nadie? Porque yo puedo usar ese versículo, yo siendo niño, podía haber usado ese versículo, no lo conocía, y entonces le digo a mi mamá, mamá, no me juzgue, para que luego vos no seas juzgada, ¿sí? ¿Por qué dejaste tirado eso? No, mamá, no me juzgue, porque mira, ahí dice el versículo que no me puede juzgar, mamá, ¿sí? No, pero Jesús quiso decir otra cosa. Nosotros siempre pensamos y torcemos al lado que nosotros queremos. Y escúcheme, hermano, la Biblia, pastor, eso ya lo sé, bueno, déjemelo repetir para que se refresque un poco en la memoria. La Biblia se lee completa, no solo ciertos versículos, se lee el texto en el contexto. Y en el libro de San Mateo, vamos a dejarlo aquí esto por un rato, por aquí, para que también vaya leudando. San Mateo capítulo 7, allí vamos. San Mateo capítulo 7. El tan conocido versículo que sacan muchos hermanos para que nadie les tire las orejas. Y entonces ellos dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seráis juzgados, con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Escuchó? Sí, bueno, entonces no me diga nada. Eso es lo que dice la gente. Pero esto es una lectura rápida, no comparamos los pasajes, un poquito aquí, un poquito allá, un renglón aquí, un renglón allá, línea tras línea, así se debe estudiar. Pero entonces podemos leer en el mismo libro, San Mateo capítulo 18, podemos leer, allí en el versículo 7 dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! No me juzgue, pero entonces no haga tropezar al hermano. No le enseñe mal, no sea un mal pastor de las ovejitas, porque usted está haciendo tropezar a sabiendas, o tal vez no. Por eso que tenemos que entender globalmente lo que quiere decir. ¿Pero qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús quería decir, y ahí vamos a leer el pasaje, el esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias, esto huele mal, induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Al ver que no observan la ley, tienen e idean normas y reglamentos que ellos ponen para compelerse a obedecerla. Todo esto desvía de la mente desde Dios hacia el yo. Ay, hermano, tantas leyes que ponemos y que no podemos pasar este distrito a hacer obra misionera porque tengo que pedir esto, hay que sacar una fotocopia, hay que sacar un juego de 10 fotocopias. No, espere que hay que hacer una junta y la junta luego tiene que avalar eso y luego tiene que apoyar la tesorera, y si la tesorera tiene ganas ese día de decir, bueno, háganlo, y siempre retrasamos la obra y se va moldando lo que nosotros queremos. No, mañana no salgamos porque mañana va a nevar, porque mañana hace frío. Tantas leyes que no sirven para nada, carecen de poder. Todo esto desvía la mente de Dios hacia el yo. El amor a Dios se extingue en el corazón, se va apagando la flamita. Con él desaparece también el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescripta. ¿Qué norma? La norma que ponen ellos. A esta clase pertenecían los fariseos. Claro, en esa época cayó Jesús, que ellos estaban llenos de reglas. Y ahí
Y en ese tiempo los fariseos, usted hace lo que yo le digo. Usted me hace caso porque yo soy el pastor fariseo. Allí hablaban así, hermano. Hasta me hace recordar mucho la actualidad. No salían de sus servicios religiosos humillados por la convicción de los débiles, que ni eran agradecidos de los grandes privilegios que Dios les había. Salían llenos de orgullo, y más se hinchaban, hermanos, de orgullo, para pensar tan solo en sí mismos, en sus sentimientos, su sabiduría, sus caminos, de lo que ellos habían alcanzado. Hacían normas por los cuales juzgaban. Claro, si vos no haces lo que yo te digo y lo que yo he armado en esta iglesia, entonces ahí juzga. El pueblo participaba en extenso grado del mismo espíritu, invadía la atmósfera, la esfera de la conciencia, y se juzgaban los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, se juzgaban, se criticaban, cosas que tenían que ver con el alma y Dios. Entonces aquí aparece Jesús. Aquí aparece el equilibrio en las palabras del Señor Jesús, refiriéndose a este espíritu de práctica. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Él quería decir, no os consideréis como norma. No hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos de deber, de vuestras interpretaciones de las Escrituras, un criterio para lo demás. Claro, ahora coincide todo, hermano. Únicamente a Dios, quien conoce los motivos secretos y los actos que trata de cada uno con amor y compasión, no le corresponde a usted el caso de decidir el alma. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Los que juzgan, los que critican a los demás, se proclaman culpables. ¿Por qué, hermanos, en vez de destrozar a los hermanos por vía WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, tantas críticas y críticas, hermanos? Yo a veces digo, ¿para qué tantos grupos en vez de bendición? Maldición, maldición, maldición. Es que ojalá que te caigas en el fuego de azufre. O así le decían, hermano. Y a mí, ustedes saben, hermanos, que el impío, hasta el impío te dice, buen día. Hoy en día ni los hermanos de la iglesia, ni de acá, ni a tuya, ni te dicen buen día. Yo varias veces les cuento, hermano, y por qué yo a veces, pastor, ya repitió eso, ya me contó. Le repito porque yo lo vivo todos los días. No es que me estoy acordando de lo que me pasó hace 10 años. Constantemente llaman y los hermanos ni te dicen buen día. Pastor, deme esto y esto. Y luego me da esto, como exigiendo. No hay buenos modales, no hay nada. Me hacen ver como a los judíos en 4K. Los que juzgan, critican a los demás, se proclaman culpables porque hacen las mismas cosas que censuran a otros. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos. Por eso que el pueblo de Dios debe vivir en un escrito está a la ley y al testimonio. Pero ahora ocurre esto, déjeme ahora tocar este tema. Esto es lo que pasa hoy en día. Historia de patriarcas y profetas. Los pastores que tienen poco valor. ¿Qué quiere decir poco valor? Dígamelo en criollo, se lo voy a decir en argentino. Hay pastores que no tienen los pantalones bien puestos para corregir lo malo. Entonces son tenidos como responsables del mal que resulte. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal o por la indolencia o falta de interés, no hacen esfuerzo ferviente ni para purificar la iglesia ni para purificar la familia. Son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hemos podido impedir en otro como el ejercicio de la autoridad paternal. Entonces, cuando vemos un problemita entre los hermanos, hay varios que hacen, mira para otro lado.
estoy mirando un pájaro. No quieren decir nada para llevarse bien con los hermanos. Porque si yo les digo algo mal, capaz que no me llaman más. ¿Sí o no? Como si hubiésemos cometido los tales hechos. Dios lo dice, no les llamaste la atención. Ese mal te va a venir a vos. ¿Te acordás la visión del lenguaje en el libro Primeros Escritos? Que cuando estaba tu vestimenta sucia. Ese no era tu caso, le dijo Elenita, pero si tú menguas, si tú suavizas el mensaje, siempre existirá un espíritu que se levante contra la reprensión del pecado y del mal, pero la voz de reprensión no debe callar por causa de esto. Hermano, esto es muy interesante. Aquí yo me voy a meter, y nuevamente esto es agarrar la papa caliente. Yo me acuerdo cuando unas hermanitas me hicieron, pastor, hay que sacarle la cáscara cuando está caliente. Y yo le decía, pero ¿por qué frío no? Bueno, intente. No discuto con la cocinera. Entonces había que sacar la cáscara con la papa caliente, era mucho más fácil. Pero, ¿cuál es el problema? Quema. Entonces dice, pero la voz de reprensión no debe callar por causa de esto. Aquellos a quienes Dios ha apartado como ministros de justicia tienen una solemne responsabilidad sobre sus hombros de reprobar los pecados de la gente. ¿Qué tienen que hacer? No me juzgue. Reprobar los pecados de la gente. Aquel que no lastima la complacencia espiritual propia de la gente es casi deificado, amado por ellos, mientras que el devoto, fiel siervo de Dios, que expone claramente los errores, así dice Jehová a los miembros de la iglesia, es tenido como imperfecto, porque él no ve lo que ellos suponen son sus méritos personales. Reprueba errores que en realidad existen, y esto es considerado como indignidad. Dice la Revival Herald del 25 de julio de 1893, y su autoridad e instrucción son echadas a un lado y pisoteadas por los hombres. Hermano, ¿cuántos que vienen? Pastor, ¿usted qué piensa sobre esto? Y la Biblia dice esto. No, pero yo no es así. Entonces, ¿para qué me preguntan, hermano? No tenga Biblia en su casa, no tenga los testimonios. ¿Para qué usted va diciendo a la ley, al testimonio, y usted hace lo que quiere? Entonces, así dice la cita. Usted aconseja y los hombres pisotean ese consejo y esa instrucción. Estas maneras extremas de catalogar a los ministros se hallan entre los profesos hijos de Dios. ¿Y quién entonces ahora va a examinar su corazón y tierna y fervorosa? Fielmente pondrán estas cosas en orden. ¿Ahora quién? Por eso que el pueblo de Dios no quiere los testimonios. Entonces cuando alguien le pide un consejo, espere, voy a leer aquí. La hermana White dice esto, que usted tiene que hacer esto y esto. No les gusta. Entonces, ¿qué pasa? No les gusta el libro. Y como no les gusta el librito, ¿qué pasa? Ya no lo empiezan a imprimir. Ya les conté yo, los que empiezan a mutilar, les cambian el color porque hasta ya le agarraron odio al color rojo de los libritos. Qué rico olía esos libritos rojos. Como al leer uno sabía que era del espíritu de profecía. Ahora uno lee una cosa y terminó en otra. Y los capítulos están mutilados, cada vez menos hoja, hermano. Yo no sé qué hacen. ¿Por qué ahorran en tanta hoja? Y los libros del espíritu de profecía. El último engaño contra los libros. El último engaño contra los libros. Pero ahora siéntese bien, porque yo le voy a dar la bomba. Una carta fechada el 6 de junio, carta 16 de 1875, junio 6, el Ellen White le escribió a el hermano Butler. Y en esta carta dice, George Butler, el 12 de noviembre, ahí está la fecha. Bueno, fue un pastor, administrador, escritor adventista originario de Vermont, Estados Unidos. Los padres de Butler estuvieron envueltos íntimamente en los inicios de la iglesia adventista. Sin embargo, Butler no manifestó gran interés en estos asuntos espirituales en aquel entonces. En 1853 su familia se mudó a Iowa, donde se convirtió al cristianismo, y a la edad de 22 años fue bautizado por el pastor Andrew. Luego se estableció en una granja y se dedicó a la enseñanza primaria en los meses de invierno. El 10 de marzo del 59 se casó. Que bueno, ahí nos cuenta un poco, ¿no es cierto?, la biografía de este gran hombre. Posteriormente se mudaron cerca
Wacom, donde Butler deja la enseñanza. Querido hermano Butler, Dios nos ha dado un patrón perfecto, perfecto. Dios diseñó para hacer de ti un trabajador capaz, eficiente. La mente que Él diseñó debe ser purificada, elevada, ennoblecida. Se permite que la mente no se ejerza en cosas pequeñas. Será débil como resultado de leyes inmutables. Dios quiere que sus siervos amplíen el alcance de sus pensamientos, planes de trabajo y pongan sus poderes en contacto vigoroso con cosas grandiosas, elevadoras, ennoblecedoras. Estos darán nuevos manantiales a las facultades del intelecto. Sus pensamientos tendrán un amplio alcance y ceñirá sus energías para la tarea de un trabajo más amplio, profundo y grandioso. ¡Ah, cuánto de bueno le escribía al hermano Butler, la Ellen White! Esa carta muy preciosa, pero poco se conoce de esa carta. Y cuando se manda una carta, primero se habla con la persona, se charla, y luego al final viene la carga de la preocupación o la carga del clímax de esa carta. Y en esa carta el clímax es esta, es lo que yo les voy a poner ahí en pantalla. Hermano Butler, pueda que sienta que está tomando el camino correcto para convertirse en un hombre libre, pero que está tomando el rumbo de llevar su propia alma a la esclavitud y traer oscuridad a otras mentes. Ahora opino, dice Ellen White, que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios. Los testimonios serán eliminados. Tengo algo de luz sobre este punto, pero ahora no puedo darlo, dijo Cristo. Tengo muchas cosas que decirle, pero no las pueden soportar ahora. Y allí menciona lo que dijo el Señor Jesús en San Juan 16. Por eso que los testimonios, dice allí, yo leo bien, no sé si estoy leyendo mal, he fumado. Los testimonios serán eliminados. El último engaño de Satanás será contra los testimonios. Por eso que los libros ya de los testimonios ya casi algunos no se imprimen, no se consiguen, le quitan el color, le agregan otro, hacen otras ediciones, le quitan hoja y hasta terminan negando el espíritu de profecía y terminan metiéndole una hoguera para calentarse los pies. Y eso no es todo. Escuche, yo no tengo el tiempo de explicar esto, yo no tengo el tiempo de explicar en cuanto a los testimonios. Me gustaría hablar más de esto, el tiempo es tirano, hermano. Pero hay muchas cartas, muchos manuscritos de lenguaje que están en inglés, que no han sido traducidos al español. Hay mucho, hermano. Si imagínense, de lo que tenemos en español todavía no lo leemos, hay mucho por indagar. Pero nunca va a llegar todo el material al pueblo de Dios, porque Satanás se está encargando de hacer callar la voz del testimonio. No les puedo explicar más, queridos hermanos, porque el patrimonio White, el 50% le pertenece a la ONU. No va a llegar al pueblo de Dios. Serán eliminados. Queridos hermanos, pasamos directamente al tercer sello. Y aquí vamos corriendo, hermano. Tercer sello de Dios. Este es un tercer momento en que Dios muestra su desaprobación en cuanto al pueblo de Dios. Y allí entramos en una carta muy interesante, manuscrito del 1854, una carta de reprensión. Vi la situación de nuestro pueblo. Estaban en el camino de la obra de Dios. El ceño de Dios estaba sobre ellos, de algunos. El hacha no ha sido puesta todavía en la raíz del árbol. Los que se han entregado a las malvadas pasiones del corazón no han sido confinados. Si Dios hubiera hecho del hermano Ross supervisor del rebaño, y ahí cuenta todas las cosas malas que estaban haciendo, de los pecados que estaban repitiendo lo de Israel, y llega la parte de la carta, esta carta de reprensión,
Y miren que esto va ligado con la foto. No me equivoqué en la foto. Vi que el séptimo mandamiento había sido quebrantado por algunos que ahora están en comunión en la iglesia y en consecuencia el sello de Dios está sobre la iglesia. Este pecado es terrible. No dice que ha sido terrible. Será terrible en estos últimos días y la iglesia ha traído el sello y la maldición de Dios sobre ellos al considerar este pecado tan ligeramente. Vi que era un pecado enorme y que no se han realizado tanto esfuerzo de vigilancia como deberían haberse sido para satisfacer el disgusto de Dios y eliminar su ceño fruncido. Tomando un curso directo con el ofensor, se ha derramado una influencia terriblemente corrupta sobre los jóvenes. Los jóvenes ven cuán a la ligera se considera este pecado y los que cometen este horrible pecado, al confesar que han cometido un error y se arrepienten, han recuperado todos los privilegios de la casa de Dios y se les ha abrazado y se han mantenido en plena comunión con la iglesia. Este curso ha sacado el arca del campamento. Queridos hermanos, lean en el Antiguo Testamento. Hubo algunos momentos especiales donde el arca era sacada del santuario para no estar en medio del pueblo, porque el pueblo había cometido pecado. Esto sería suficiente para hacerlo. Los que cometen este pecado deben ser suspendidos de la iglesia, no tener la comunión y los privilegios de la casa de Dios. El ángel dijo, esto no es un pecado de ignorancia, es un pecado bien conocido y recibirá la terrible visita de Dios, ya sea que hayan cometido por personas mayores o jóvenes. Dios nunca consideró este pecado que fuera tan pecaminoso como en el presente, porque Dios se está purificando para sí mismo un pueblo santo, peculiar, celoso de buenas obras. Algunos de los que profesan la verdad presente, acá lo dice, hermano, no me lo estoy inventando, algunos de los que profesan la verdad presente pueden ver y escuchar toda la verdad ardiente de estos últimos días, calculados para despertar a Israel, y con toda salud pueden pecar con la mano alta. ¿Cuántos hermanos de esos que predican la verdad presente? Y ellos quebrantan el séptimo mandamiento. Esto es pecar con la mano alta o mano alzada. Las propensiones deshonran la causa de Dios. Luego confiesan que han pecado, que lo lamentan, y la iglesia los recibe y les dice amén a sus oraciones y exhortaciones que son un hedor en la nariz de Dios. Déjenme leer antes aquí. ¿Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces llegamos a ese momento, ahora, el tiempo final, en que hay muchos divorcios en la iglesia, dentro de la iglesia. Hay muchos divorcios, mucho adulterio, y tratan de tapar esas cosas en vez de decir o exhortar al pueblo. La ley de Dios es el camino a la felicidad. Antes de la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, sus habitantes estaban ennegrecidos de corrupción, prevalecían el pecado, los crímenes de toda clase. La condición actual del mundo estaba llegando rápidamente al punto cuando Dios dirá, como dijo en la antigüedad, uno de los pecados más graves que prevalece en esta degenerada por la corrupción es el adulterio. Este vergonzoso pecado está siendo cometido en una forma alarmante. El sábado, bien sabe Dios y Satanás también, que el sábado y la institución matrimonial fueron establecidos por Dios en el Edén para que fueran perpetuados en forma sagrada y santa. Ambas instituciones de origen divino han sido despreciadas y consideradas sin ningún valor por hombres y mujeres cuyos corazones están determinados a ejecutar solamente el mal. ¿Se acuerdan cuando ayer leímos
sobre el primer ceño, que muchos se casan y luego se pasa la novedad y ya están haciendo cualquier cosa, están abandonando a sus esposas, ¿sí? Contratan a los abogados y abogados adventistas no faltan y les piden por favor, ¿cuánto sale el divorciarme? Tanto, bueno, taca, listo. Ya está, me está esperando en la esquina. Listo, ¿qué tengo que hacer? Firme, listo. ¿Cuántos hacen así? El adulterio es un pecado cristiano, dice testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Y por cierto, este libro, nuestra queridísima hermana Ethel Ruiz, no sé si nos está escuchando en este momento, ella va a estar tocando ahora, por cierto, en el mes de julio, va a estar tocando este interesante libro, ¿sí? Si se me encontraran transgresores del séptimo mandamiento, únicamente entre los que no profesan ser seguidores de Cristo, el mal no sería tan grave, dice Dios. Si ustedes buscan el pecado de adulterio entre los que no creen, no es tan grave, pero no es así. El mal solo sería grave una décima parte de lo que es hoy, pero el delito de adulterio es cometido en gran medida por los que profesan ser hijos de Dios, tanto pastores como miembros de iglesia, cuyos nombres figuran en los registros como si estuvieran en regla, son igualmente culpables. Muchos de los que aseveran ser ministros de Cristo son como los hijos de Elí, que ministraban en los oficios sagrados y se aprovechaban del ministerio para envolverse en crímenes y cometer adulterio. ¿Cuántos de los que predican la palabra de Dios hoy en día andan sin sus esposas? ¿Y usted cómo sabe, pastor? Y yo tengo dos ojos, yo miro. No es que yo ando con una lupa mirando, pero hermano, si tengo un ojo mira para allá, el otro ojo mira para allá, estoy mirando todo, hermano. Entonces veo a los hermanitos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo se llama? Que yo me llamo tanto y esto. Y disculpe, ¿no? Casado, soltero. No, casado. Y su esposa. Hoy no, bueno, digo, hoy no vino porque hizo frío. Pero y mañana no viene. Y el otro no viene. ¿Y cómo anda ese hombre solo? ¿Y por qué andan solos? ¿Y por qué caminan solos? ¿Acaso no fue el pecado de Eva que cuando se acercó al árbol del conocimiento del bien y el mal, cuál fue su pecado? Primero, que se alejó de Adán. Porque ella dijo, y ella sabía que no debía caminar sola. Pero ella dijo, yo tengo suficiente sabiduría para saber tratar el problema. Eso fue lo que dijo. Léanlo. Muchos de los que están miembros de iglesia, que figuran en los registros de la iglesia de los libros como si estuvieran en regla, son igualmente culpables. Muchos de los que aseveran ser ministros, ¿sí? y esos que se van, discúlpeme porque yo lo veo, queridos hermanos, a esos que se pasean de país en país diciendo que hacen la obra y van jugando con los corazones, muchos casados. Yo he visto algunos y experiencia propia, hermano, que van engañando a las hermanas, queriéndose casar con 2 o 3 de varios países a la vez. Así dicen. Total, nadie los ve. Total, en Chile nadie los ve. Total, en Perú nadie los ve, no los conocen. Los tales tendrían que rendir una terrible prestación de cuenta cuando los casos de todos son presentados delante de Dios. Y vaya usted, hermano, a decirle, a ver, al que está cometiendo adulterio, vaya a decirle a usted, la palabra de Dios dice esto en el libro. ¿Qué le va a decir él? No me juzgue. Dice, pastor, no sirve. ¿Por qué juzga? Hermano, hay muchas citas. Oíste que fue dicho, bueno, muchos codician, muchos permiten que este pecado suceda, porque no cuidan las avenidas del alma. Claro, cuando se casaron, ¿qué pasó? Su esposa era flaquita, no pesaba mucho, después ya se dejan llevar por otras cosas, y ahí vienen los engaños, hermano.
y caen muchos ante este pecado, una cosa que está sucediendo ahora, dice el Señor Jesús mediante su Espíritu Santo. Pero allí tenemos la historia de José y la mujer de Potifar. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39. Miren lo que hizo José, un hombre temeroso de Dios. Y yo creo que esta regla la deberíamos aplicar todos. Algunos dicen, a mí no me va a pasar, pero miren lo que hizo él. Y ella lo asió por su ropa, lo tironeó. Ustedes saben que la mujer de Potifar quería estar con José. Lo agarró de la ropa para no dejarlo ir. ¿Cuántos dirían? Bueno, hasta ahí nomás. Versículo 12. Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hay que hacer? Huir de este pecado, así como de otros pecados, hermanos. No cometerás adulterio, séptimo mandamiento. ¿Cuántos lo quebrantan? Un poquito más, a ver una cita más, yo lo voy a leer. Aquí. Yo voy a leer dos citas más de las tantas que tenemos, hermanos. Esto está interesante, escuchen. Muchos podrán engañar, seguimos del mismo libro, testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Pastor, léame de Francisquito. No, yo le voy a leer de esto que necesitamos nosotros para levantar, ¿sí?, ese altar de nuestro hogar que se está derrumbando. Muchos podrán engañar por un tiempo y encubrir que son adúlteros, no obstante el ojo de Dios está sobre ellos. Los tiene señalados, no pueden ocultar de Dios sus crímenes. Hay quien aparentemente se conduce bien ante su familia y la comunidad y es estimado como un hombre bueno, tiene cara de bueno. ¿Será que se engaña a sí mismo con el pensamiento de que el Altísimo nada sabe de sus hechos? El tal expone su corrupción ante la vista de la majestad del cielo. El alto y sublime cuyo ropaje de gloria llena el templo está al tanto aún de los pensamientos, intenciones y propósitos del corazón del transgresor, que se degrada a la vista de los ángeles puros e inmaculados que registran todas las acciones de las personas. Y no solo eso visto su pecado, sino que anotado por el ángel registrador. Vaya usted, que es adúltero, a borrar lo que anota el ángel registrador. Muchos adulteran, muchos andan sin casarse, total, dice, hay muchos que dicen, no, yo no necesito casarme por unos papeles, no, yo no necesito eso, excluyendo a Dios. Y luego quieren las bendiciones de Dios. Lean el libro de Deuteronomio, donde nombra las bendiciones y las maldiciones. El transgresor, Revivan Herald, 8 de marzo de 1870. Esta Revivan Herald, hermano, si nos puede hacer volver de nuestros malos caminos. Porque, querido hermano, esta es una semana de oración, que tenemos el privilegio de tanto que él corre para aquí, corre para allá, corre para esto, y no tenemos tiempo de nada, hermano. Y entonces ahora en este desierto tenemos esta semana, este oasis, como para poder entender lo que Dios quiere mostrar su seño. El transgresor de la ley de Dios puede engañar durante algún tiempo y lograr que su violación no sea conocida, pero tarde o temprano será sorprendido en el hecho, expuesto y condenado. Cualquiera que se atreva a violar la ley de Dios llegará a saber por experiencia que el camino de los pecadores es duro. El ojo de Dios todo lo ve. Él lleva un registro de las palabras. Todo lo mira, lo que decimos. Conserva un fiel registro de nuestras palabras. Recuerden siempre los jóvenes, donde quiera que estén, no importa lo que hagan. Ya termino. Están en la presencia de Dios. Ningún acto de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos del Altísimo. La ley es violada sin que tal cosa se descubra, por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo,
pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos al divino. Todo acto, toda palabra, sobre su pueblo. Y vamos a estar toda esta semana, queridos hermanos, para mostrar 7 momentos en que Dios denota. Y al llegar a este cuarto sello de Dios, que vamos a estar tocando el día de mañana, y esperamos que puedas acompañarnos allí en tu hogar, para que Dios pueda poder entrar en tu hogar. Llamo a ti, mi querido hermano, para que puedas entregarte al pueblo de Dios. Los que quisieran ser bautizados, vamos a buscar un himno para terminar. El himno 288, los tesoros del mundo. Mis queridos hermanos, vamos a ponernos de pie. Si estás en tu casa, ¿me puedo poner de pie? Sí, hermano, póngase de pie para cantar a nuestro Dios y Creador. Los tesoros del mundo no deseo juntar. Las primeras estrofas de este himno. Vamos. Los tesoros del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu célico hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá.
En el libro del reino se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre me lo puede lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, como nieve será. Haya mi nombre allá, se halla mi nombre allá. En el libro del reino se halla mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de oro, los santificados andarán con Jesús. Donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá. En el libro del reino se halla mi nombre allá. Amén. Mi querido hermano, te invito, si estás en ese momento de decisión, el poder entregarnos a Dios en este día. Pastor, yo quiero esperar a que termine esta semana de oración. Hoy el Señor está llamando a tu corazón. Espero que tu corazón no sea lo suficiente para por lo menos dejar entrar esta pequeña semillita de mostaza para poder orar. Vamos entonces a poder orar. Sí, quiero orar contigo. Santo Padre, Santo Dios, gracias te damos, Señor, de la iglesia, de poder escuchar tu palabra. A pesar, Señor, de que nadie que nos permite leer cada vez estos mensajes que están en y en los testimonios que hombres sabios, hombres piadosos, inspirados y ungidos por el Espíritu Santo. Por eso te muestras tu seña durante todavía hay gracia. Si todavía siento